Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan en esta tarde del día 19 de febrero del año 2026 para abordar uno de los temas quizás más importantes en el desarrollo y la transformación que está viviendo nuestra sociedad. Vamos a hablar el día de hoy de inteligencia artificial y ciberseguridad. Y para ello nos acompañan tres magníficos compañeros, amigos y ponentes, expertos en cada una de sus temáticas. A Fabián García Pastor, muchas gracias por su acompañamiento en este proyecto. A Ignacio Gavilán, que siempre está dispuesto para aportar su experiencia. Y a Fabián Valero, quien desde su experticia como experto en ciberseguridad, pues nos va a transmitir hoy unos conocimientos también muy importantes. Esta actividad se enmarca dentro del convenio dispuesto por Red.es y Odiseya, una iniciativa estratégica para la implementación efectiva de la Carta de Derechos Digitales en los nuevos entornos emergentes. Este compromiso que ha firmado Odiseya, pues refleja básicamente esa necesidad de que desde todos los sectores sociales se aporte a la construcción de un ecosistema digital seguro, ético y centrado en las personas. La colaboración precisamente entre Odiseya y la Red.es y Red.es garantiza que estos contenidos que vamos a presentar el día de hoy estén alineados precisamente con esos estándares marcados por la Carta de derechos digitales. Para el día de hoy vamos a tener dos segmentos, dos momentos. Un primer momento en el que vamos a tener un panel en el que Fabián Valero y quien les habla abordaremos pues un contexto general y la aplicación de normas generales, estándares de referencia en torno a la inteligencia artificial y a la ciberseguridad. Y en un segundo momento, en un segundo espacio, Ignacio Gavilán y Fabián García abordarán ya esa parte de transformación, esa parte práctica, en donde vamos a llevar esos elementos teóricos a situaciones fácticas reales, para que la audiencia pueda entender cómo materializar precisamente pues ese conjunto de estándares, de normas que en la práctica se deben aplicar. Muchas gracias, repito, a todas las personas que se conecten a través de los distintos mecanismos, medios dispuestos para ello. Vamos a dar inicio en esta primera sesión. Muchas gracias a Fabián Valero, quien es experto en ciberseguridad desde hace ya bastantes años. Tiene una importante trayectoria en el ámbito de la ciberseguridad en América Latina y en el norte de América, particularmente en Canadá. Tengo que decirle que me honra, Fabián, estar aquí con usted. Si quiere saludar al público que nos acompaña, muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por sus generosas palabras, por su generosa introducción. Perfecto. Bueno, iniciamos este webinar. Lo que busca precisamente es trasladar de una manera sencilla, comprensible, ese proceso en el que nos estamos involucrados en la sociedad actual. Y para ello, pues yo voy a abordar una parte inicial que se ha denominado el marco regulatorio y los estándares de referencia de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Lo primero que debemos decir es que estos, me refiero al marco regulatorio, a los estándares de ciberseguridad, deben entenderse como un sistema articulado en tres capas. La primera capa tiene que ver con los instrumentos internacionales. Allí, en esa primera capa de instrumentos internacionales, pues vamos a encontrar principios que se han dispuesto en el marco de la cooperación y un conjunto de marcos normativos generales. En un segundo nivel, vamos a encontrar las normas nacionales y regionales, con particular especial referencia a las normas relacionadas con el uso de sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea, precisamente. Y en el tercer nivel, pues vamos a encontrar los marcos técnicos, aquellos que convierten esas obligaciones jurídicas en controles verificables, auditables y con evidencia, ¿vale?
en el primer plano, en el nivel internacional, el estándar de referencia en ética pública es la recomendación sobre ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, que fue adoptada por allá en el año 2021. ¿Y por qué esto es importante? Porque de forma inicial no se fijan sanciones. Lo que se fijan son valores de acción aplicables a las políticas públicas. Y dentro de esos valores se rescata precisamente la seguridad y la protección frente a daños y la importancia de la supervisión humana. Entonces, mire que de entrada tenemos ya una normativa internacional, un elemento internacional a partir precisamente de una recomendación sobre ética de la inteligencia artificial de la propia UNESCO del año 2021, donde lanza un mensaje muy, muy importante. Pero por otro lado, de manera paralela, el Consejo de la OCDE sobre inteligencia artificial adopta en mayo del año 2019 y que luego es revisada en el año 2024, un conjunto de principios que pues desarrollan esos principios, la base sobre la cual los sistemas de inteligencia artificial deben actuar. Esto es que las personas que están allí detrás pues deberían incorporar precisamente para la garantía de los derechos, ¿vale? Pero si nosotros revisamos en el ámbito internacional, igualmente, pues uno podría señalar que por un lado tenemos en el ámbito internacional la propia Convención de las Naciones Unidas sobre ciberdelincuencia. Es decir, allí ya nos están lanzando un mensaje desde hace bastantes años, donde nos están diciendo el propio Tratado de Budapest, el Convenio de Budapest, de colaboración, de cooperación para la investigación de delitos que se realizan en el ciberespacio y que generan una complejidad por la transnacionalidad. Nos está diciendo, hay que implementar un conjunto de medidas de carácter político y normativo al interior de los estados para hacer frente a los desafíos que genera la realización de actividades con tecnologías en el ciberespacio y, por supuesto, incluidas las tecnologías emergentes, ¿vale? De la misma manera, el propio Consejo, el propio Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, que fue abierto a firma el 5 de septiembre del año 2024. Mire que allí nos deja clara la necesidad para Europa de establecer un conjunto como mínimo, pero luego para otros países abiertos a la firma de esto, no solamente la Unión Europea, también pues Japón, Israel, Estados Unidos, entre otros, a través de las correspondientes ratificaciones que han dado, nos deja abierta la puerta a que es necesario llegar a acuerdos que van más allá de las propias fronteras nacionales y de las propias fronteras de uniones de países, como lo es la propia Unión Europea. Pero luego, si descendemos ya del conjunto de obligaciones internacionales, pues uno diría, oiga, esto pues se está viendo que avanza en gran medida porque se ve la necesidad de establecer pues un conjunto de reglas básicas que nos permitan garantizar eso que los estados occidentales pues hemos denominado como estados de derecho, es decir, la aplicación de un conjunto de normas, en este caso para el ciberespacio y en particular que van a afectar a sistemas como los de inteligencia artificial, que permitan garantizar el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos. Y es por eso que uno podría seguir refiriendo un conjunto de instrumentos normativos y de soft law internacionales, no es el objeto. Aquí el objeto es importante delimitarlo en el contenido propio hay un conjunto de instrumentos internacionales. Pero luego ya descendiendo a la normativa europea, pues entonces nosotros, o regional más bien, o estatal, nosotros podríamos encontrar allí para hacer referencia a tres elementos que consideramos relevantes para el día de hoy. Por un lado, un reglamento como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea,
que todos conocemos y que hemos visto que se ha edificado a partir de la determinación de los riesgos, de qué genera más riesgos, riesgos que son admisibles, riesgos inadmisibles, riesgos medios, riesgos bajos, y ahí en esa categoría de riesgos pues se plantea que un conjunto de actividades que generan un alto riesgo en la Unión Europea van a tener un conjunto de controles y de obligaciones que permitan garantizar el ejercicio de los derechos. Y nos referimos precisamente entonces ahí a ese conjunto de disposiciones normativas vinculadas a la Unión Europea, derivadas del reglamento de inteligencia artificial, para los sistemas catalogados como sistemas de alto riesgo. Y entonces por eso en la norma europea relacionada con la incorporación de los sistemas de alto riesgo, pues vamos a encontrar un conjunto de actividades que, dada su naturaleza y clasificación, pues nos llevan a incorporar obligaciones de ciberseguridad. Y también allí pues vamos a encontrar unos artículos referidos a obligaciones para evaluaciones de impacto relacionadas con los derechos, garantías de transparencia en el marco de uso de sistemas de inteligencia artificial, entre otros elementos puntuales. Por otro lado, normas de otros hemisferios, como por ejemplo podemos encontrar normas como las dictadas en Estados Unidos, donde pues en un nivel mucho más sectorial, un nivel pensado mucho más hacia la seguridad y defensa de los Estados Unidos, pues hay un enfoque muy importante de la expedición de directrices ejecutivas o regulaciones sectoriales, acompañado de un fuerte componente de las normas denominadas DIS, de las normas y estándares de referencia técnica, para que sistemas determinados cumplan un conjunto de obligaciones técnicas precisamente vinculadas a la protección, y por eso allí aparecen reportes obligatorios para infraestructuras críticas, entre otras actividades importantes. Pero por otro lado, en ese nivel regional, pues también tenemos las normas relacionadas con sectores del mundo específicos como en Latinoamérica, donde vamos a encontrar pues un conjunto, no existe un régimen único, pero vamos a encontrar unos avances que se han dado por algunos de los países, entre otros pues países que han por un lado firmado el Convenio de Budapest, por otro lado países que han edificado normas de protección de datos de carácter personal muy importantes, otras normas relacionadas con transparencia pública electrónica, es decir, y muchas políticas públicas intentando de alguna manera marcar una línea sobre la cual moverse. Ya teniendo esos dos niveles, decimos, bueno, tenemos un nivel de alguna manera macro que nos dan el ámbito internacional, un elemento regional que nos lo dan esas normas europeas, norteamericanas, latinoamericanas. Nos descendemos luego a un conjunto de marcos técnicos de referencia. Entonces podríamos preguntarnos nosotros, ¿los sistemas de inteligencia artificial hoy por hoy cuentan con normas que permitan el ejercicio de muchas de las actividades sociales y económicas a través de esos sistemas de inteligencia artificial? La respuesta es sí. Tenemos normas internacionales, tenemos normas nacionales. Además de eso, tenemos en un tercer nivel un conjunto de marcos técnicos de referencia. Aquí tengo que resaltar dos familias que son fundamentales, esenciales. Las normas ISO 27001, por un lado, de los sistemas de gestión de seguridad de la información y que se utilizan como base para temas de auditoría y de certificación, pero complementando a esto normas pues como la NIS 2, como las normas de la SWP, que resultan pues a través de funciones específicas y de modelos específicos, incorporar un conjunto de controles, los miraremos más adelante con los expositores, algunos de ellos, y que refuerzan precisamente la necesidad de gestionar desde la gobernanza, de colocar en el nivel táctico y en el nivel operativo obligaciones específicas, porque esto debe ser pues concebido como un elemento integrado, un elemento
que nos lleva a un conjunto de variables que no pueden ser desconocidas porque el desconocimiento puede llevarnos a una ruptura. Por eso, para cerrar esta primera presentación, quiero decir, mire, la confianza en la inteligencia artificial debe construirse desde una gobernanza sólida, pero con evidencia, ¿vale? Y la gobernanza probablemente empieza a derivarse de tratados, de normas, de directivas, de reglamentos, de directrices, pero la evidencia se logra con estándares y con controles reproducibles. Y ese es el gran reto que tenemos en el ámbito tanto público como privado para la incorporación y transformación de las actividades. A partir de ahí cedo la palabra aquí a Fabián Valero, quien nos acompaña y que nos va de alguna manera a llevar a entender cómo aplicar esta parte que es un poco teórica, un poco una parte de filosofía del derecho, cómo lo llevamos en la práctica a entenderlo en la vida de todos los ciudadanos. Muchas gracias, Fabián, y tienes el uso de la palabra. Pues Marcos, muchas gracias por la introducción. Yo creo que nos deja bastante claro el escenario y el panorama por donde nos estamos moviendo hoy en día. Yo me quiero quedar con lo que estabas diciendo de cómo están catalogados estos sistemas como de alto riesgo por su naturaleza. Me quiero quedar ahí y a partir de eso, entonces les quiero mostrar o les quiero contar más bien cómo entender el riesgo de los sistemas asociados a inteligencia artificial. Y para esto me voy a detener a contarles lo más reciente que existe, un reporte de hace 4 días, tal vez, que salió nada más y nada menos que por Google. Ya saben que Google tiene participación en Anthropic, que son los de cloud, tienen participación con OpenAI porque en sus servidores está corriendo modelos de ellos, tienen su propio sistema pues muy poderoso y tienen un conjunto, un ecosistema de herramientas de AI pues muy poderosas. Así que cualquier reporte que sale del lado de Google, pues evidentemente no lo tenemos que tomar con bastante seriedad, ¿no? Y es que en esta publicación, contó acerca de cómo los grupos cibercriminales, los actores de Estado, están ocupando a Gemini, su inteligencia artificial, para acelerar ataques cibernéticos, ¿no? En esta publicación que salió la semana pasada, aparte de explicar las fases de qué es lo que están haciendo estos grupos cibercriminales, también lanza la lista de qué es lo que, de los países que están detrás de esto, ¿no? Entonces, pues muestran su listado que está China, Irán y Corea, ¿no? En el documento van listando a los grupos cibercriminales y uno de los más destacados y que en realidad nos debería importar muchísimo, pues es el grupo norcoreano UNC 2970, que justo está ligado a Lazarus, está ligado a Diamond Slit, está ligado con Hayden Cobra, que son grupos cibercriminales que a lo largo del tiempo pues están reconocidos como actores de amenazas, ¿no? Y que ahora están usando la inteligencia artificial y en este documento dice Google que están utilizando a Gemini para perpetrar sus ataques, ¿no? Entonces, lo utilizan para sintetizar información de fuentes abiertas y hacer un perfilado de objetivos de alto valor que antes podían tomar pues un montón de tiempo, ¿no? Y ahora para perfilar a los empleados, digamos, o a los C-levels o a los empleados top de las compañías, pues digamos que solo basta un buen prompt y la inteligencia artificial pues empieza a meterse por todos lados, a sacar la información que antes en una investigación, como les decía, podía ser muy largo, pero ahora es tan rápido como el prompt esté bien escrito, ¿no? Entonces ahora digamos que la información se puede obtener en minutos. Estos cibercriminales pues obtienen esta información para realizar phishing geodirigido o spear phishing direccionado. Y esto pues está pues claramente ahora potenciado por los temas de inteligencia artificial, ¿no? Eso hablando de los norcoreanos, pero si nos vamos y nos movemos un poquito a otro escenario, si nos movemos por ejemplo con los chinos, también tenemos a otro grupo, otros grupos muy interesantes pues de adversarios que están
asociados a ese país, ¿no? Como Mustang, Panda, APT31, APT41, UNC 795. Estos, digamos que son los grupos que tradicionalmente han desarrollado ciberataques dirigidos, naciones, Estado, pero que ahora la diferencia es que están usando a Gemini, y es el reporte que Google entrega, están utilizando a Gemini para perpetrar sus ataques y para que sea mucho más rápido y sofisticado lo que están haciendo, ¿no? Los iraníes de la misma manera, los iraníes tienen asociado a APT42 desde hace mucho tiempo, y la pregunta aquí es, ¿cómo es que están utilizando a Gemini los grupos norcoreanos, chinos e iraníes, ¿no? Pues aquí digamos que yo diría que la lista más o menos viene siendo como que utilizan pues mucho reconocimiento, les ayuda a hacer como ese perfilado de todo lo que se necesita, la creación de perfiles para objetivos, es decir, crear cierto tipo de líneas que me permiten conectar más fácil con mis objetivos. Me permite todo este tema de inteligencia artificial hacer análisis de vulnerabilidades con mucha más rapidez que antes. Me permite ejecutar unos planes de pruebas súper estructurados, me permite crear y depurar código para analizar cualquier amenaza que yo quiera lanzar hacia los objetivos, pero el detalle realmente, lo que aquí interesa es lo que están haciendo es que está asociado, y lo más grave que dice este reporte es que lo que están utilizando a Gemini es para desarrollar web shells, exploits, scanners, para generar phishing con personas pues con personas falsas, ¿no? Para desarrollar malware en general. Entonces los riesgos que están asociados específicamente a la inteligencia artificial en casos reales es esto, ¿no? Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Hay un reporte muy serio que nos dice, oiga, están utilizando la IA para cosas y se están saltando sus controles y lo están utilizando para cosas que no son tan buenas, ¿no? El desarrollo de malware es algo que se ha querido intentar hacer con estos temas de inteligencia artificial. Tiene algunos controles, pero recuerden que la IA nació para que funcione, y en su naturaleza la IA está diseñada para hacer felices a las personas que la utilizan, no para ser segura por naturaleza, ¿de acuerdo? Así que como desde el inicio no está concebido para que sea seguro, pues ese es el gran problema, ¿no? No fue concebida con unos principios de seguridad, fue concebida con unos principios de funcionalidad, que es totalmente diferente. Ahora estamos metidos en el problema de la seguridad, ¿no? Y, por ejemplo, se detectó un downloader que se llama HonestQ, y lo que hace es que utiliza el API de Gemini para generar código en C en tiempo real y ejecutarlo en la memoria. Esto, para las personas que no son técnicas, es que ni siquiera es capaz un antivirus, un sistema de detección de intrusos, es capaz de detectarlo, porque no se instala nunca en el computador, no se instala jamás en la máquina, siempre permanece en la memoria y va cambiando, con lo cual, pues digamos, no hay firmas que funcionen para eso. Tienen mecanismos de evasión de detección, así que los Endpoint Detection and Response pues también están sufriendo con esto. Y las estadísticas lo muestran, ¿no? Cada año que muestran las estadísticas de ataques, pues van creciendo. Si funcionaran los mecanismos tradicionales de detección, pues esas estadísticas bajarían, pero no están funcionando. Muchos estamos pensando en la proactividad con esto, porque no hay otra manera de pelear con esto, ¿no? Entonces, ese código básicamente nunca existe estáticamente en una máquina, es decir, no hay firmas que sirva para eso, ¿no? Y lo interesante de esto, lo sofisticado de esto es que Gemini con su API lo que hace es que si lo llegan a detectar, automáticamente empieza a cambiar con un prompt que no se ve como algo grave, empieza a cambiar ciertas líneas de código y vuelve y deja otra vez totalmente legítimo estas amenazas, ¿no? Entonces, esos digamos que son algunos de los riesgos que estamos viendo, que están enfrentando la sociedad hoy en día, y que evidentemente pues necesita una
una regulación mucho más estricta, ¿no? Porque con esto se pueden extraer millones de datos, ¿no? Y aquí, pues yo creo que la reflexión y también lo que dice Google es que los límites entre la investigación profesional que está totalmente, pues, validada con estos modelos de inteligencia artificial y el reconocimiento malicioso, se está borrando. Esa línea entre lo que es malicioso y lo que no se está haciendo muy delgada. ¿Y por qué? Pues porque se están difuminando esos límites al utilizar pues algunos prompts que ayudan a que se engañe al sistema y que pues en últimas trabaje más rápido y permita entregar la información que necesita entregar pues a los adversarios, ¿no? En resumen, pues quería contarles sobre estas amenazas, que es lo más reciente que existe en el mundo sobre riesgos reales sobre la IA. Lo explica Google pues a detalle en su documento, cómo todos estos actores de amenazas están ocupando la inteligencia artificial para espionaje, ciberataques, desarrollo de malware. Y justamente, pues esto nos deja la reflexión de qué estamos haciendo en todo el marco regulatorio a nivel de estándares y que nos permita gestionar efectivamente la ciberseguridad y las vulnerabilidades que vienen desde el diseño de la IA, ¿no? Así que esta es la reflexión que yo les dejo y por esto, pues, ¿quién mejor que aquí los que comparten hoy espacio conmigo, pues, para poder explicar eso, ¿no? Le doy paso a Fabián, que nos puede ayudar a entender cómo lo podríamos hacer de una manera pues mucho más efectiva. Fabián, tocayo, me ha encantado lo que nos has comentado y la verdad es que es súper interesante, tan interesante que tengo preguntas para ti, pero las voy a dejar para el final, en todo caso, porque antes tengo que introducir a Nacho Gavilán, compañero, a Ignacio Gavilán, y Fabián, al final no te librarás de al menos una de las preguntas que tengo aquí, el poder hacértela, así que muchas gracias por tu presentación y nos vemos en un rato. Pero antes, vamos a quedarnos, Nacho, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, Fabián. Encantado de estar aquí y, bueno, muchas gracias también a los que nos están viendo o los que nos verán. Efectivamente. Ignacio Gavilán es miembro de Odiseya, del Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, que yo comparto también y por eso tenemos muchas ocasiones de compartir pues, momentos como este y de compartir además pues, todas las cosas que estamos viviendo en directo, ¿no? Todas estas experiencias tan interesantes. Hoy vamos a comentar un poquito sobre ciberseguridad y sobre nuestra experiencia sobre ciberseguridad. Y lo vamos a hacer un poco a modo de diálogo dinámico, donde nos vamos a formular algunas de las preguntas que cualquiera de vosotros os podríais formular también, ¿no? Hablamos del Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Ético. ¿Qué tiene que ver la ética, Nacho, con la ciberseguridad y con la inteligencia artificial? Háblanos un poquito de todo esto. Pues la verdad que al final tiene mucho más que ver de lo que parece, ¿vale? Para empezar, diré dos cosas. Primero, con ambas disciplinas queremos proteger algo valioso. Vamos a decir que con la ética, vamos a decir que queremos proteger al ser humano, por no liarlo más. A través de la ciberseguridad protegemos activos como típicamente la información. Pero que esa información al final, como por ejemplo cuando hablamos de privacidad, es importante también para el ser humano. O sea que al final hay una raíz ética. Entonces, me vas a permitir que te haga una especie de taxonomía, un poco que me he inventado, ¿vale? Entonces, resumiendo, y lo voy a desbrozar un poquito, pues la ética lo que nos dice es qué tenemos que hacer nosotros para portarnos bien, y la ciberseguridad, cómo nos defendemos de los que se portan mal, vamos a decirlo así. Entonces, partimos de unos elementos éticos. En la reflexión ética no me voy a meter en muchos jardines. Hay cosas complejas en que no tenemos unos valores claros, pero hay otros en que sí. Y uno de ellos puede ser el valor, por ejemplo, de la privacidad o la intimidad. ¿Bien? Y entonces, desde un punto de vista ético, queremos protegerlo. ¿Bien? Y en el caso de la ciberseguridad también vamos a querer proteger eso.
Y ese tipo de cosas en muchos casos están cubiertos legalmente. La ley no sirve todo para cubrir cualquier cosa ética, pero sí que la ética inspira la ley, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Cuando estamos pensando en ética, normalmente estamos pensando, y trabajando ya un poco más a sistemas, a inteligencia artificial, estamos pensando en que nosotros queremos hacer los sistemas de forma correcta. Cuando pensamos en ciberseguridad, lo que estamos pensando es que estamos hablando de unos ataques, de hacer cosas incorrectas a propósito. Entonces, en ambos casos podríamos, si no lo hacemos bien, estar incumpliendo principios éticos y principios legales, pero cuando por nuestra ética queremos hacerlo bien nosotros, cuando es ciberseguridad queremos protegernos de quien se porta mal. No solamente se porta mal, sino que además lo hace de forma intencionada y dirigida hacia nosotros, que por eso queremos protegernos. Si lo resumo un poco, cuando hablamos de ciberseguridad estamos hablando de incumplimientos éticos y normalmente legales, pero que vienen del exterior que son dirigidos. Pero al final hay un incumplimiento ético. Entonces, bueno, luego verás que hay más puntos en común, pero yo creo que de momento lo podemos dejar ahí. Después te preguntaré algo más sobre esta relación ética con la ciberseguridad. Sí, pues. Bueno, pues a mí efectivamente es que me interesa mucho realmente esa relación que hay entre las dos cosas y cómo operativizarla, ¿no? Entonces ahí me interesa mucho que me cuentes un poco cómo llevarla a la práctica, ¿no? Es decir, cómo hacerla operativa en realmente esa relación que hay entre ética y ciberseguridad. Pues es importante porque puede parecer ética. Bueno, es una disciplina de filosofía y podemos pensar que efectivamente es filosófico. No, de eso nada. O sea, se puede operativizar y mucho. Hemos hablado, por ejemplo, antes, Marco, de la cobertura legal. Entonces, hoy en día hay leyes, como decía antes, no toda ley necesita una inspiración ética, pero cuando hay leyes para proteger la intimidad, por ejemplo, sí que viene de inspiración ética. Entonces, un primer punto que tenemos es la ley. Y la ley te obliga. Y, por tanto, quieras o no, tienes que cumplirla, tienes que poner mecanismos de compliance para vigilar que lo estás haciendo. Pero aparte de eso, las organizaciones, las empresas, normalmente van más allá de lo estrictamente exigido, por lo menos las empresas éticas. Entonces, primero se aplica voy a llamarle filosofía, pero es importante, la ética por diseño. ¿Eso qué quiere decir? No esperes a llevarte sorpresas cuando has sacado un algoritmo y luego resulta que está sesgado o tal, sino que en todo el proceso de construcción, de diseño y construcción de tu sistema, de tu algoritmo, vas mirando que lo que estás haciendo es ético, que no metes sesgos, que no utilizas datos personales y lo vas haciendo en todo el ciclo de vida. Entonces, esa filosofía ética por diseño se traslada a mecanismos de gobierno de las empresas que quieren serlo. Pero aparte que ya hemos tenido una formalización con ley, también ahora tenemos formalización en forma de estándar. Entonces, hay un estándar, no quiero equivocarme, desde hace 2 o 3 años, la ISO 42001, que lo que hace es precisamente amontar esos mecanismos de gobierno con visión ética. Y pone un poco, como decía antes Marco, pones el ciclo y cómo recoger evidencias, cómo comprobar que lo estás cumpliendo y cómo incluso auditarte para decir que realmente tú lo estás aplicando. Y luego, Fabián, tú me habrás oído decir esto ya más de una vez, pero yo soy ingeniero y me encanta la tecnología, digo, oye, que la tecnología no es la culpable, o no es solo la culpable, y que además tiene soluciones para nosotros. ¿Hay algún tema, por ejemplo, más metodológico para evitar sesgos? Pues lo primero, muestrea bien, como se lleva haciendo en ciencias sociales de hace años. Haz un buen muestreo de forma que todos los colectivos estén adecuadamente representados y hay metodología para ello. Pero también hay tecnología. Nos preocupa mucho la privacidad y hacemos bien en que nos preocupe, pero hay mecanismos y hay herramientas técnicas para protegerlo. Mecanismos desde los muy conocidos como es la anonimización o menos conocidos como la privacidad diferencial que mete ruido o la encriptación homomórfica, que los algoritmos son capaces de entrenarse sobre datos encriptados. O mecanismos de aprendizaje que es distribuido como la computación multiparte, cosas de ese estilo. Eso para proteger la privacidad. Si vamos a la equidad, pues también hay frameworks de IBM, de Microsoft, que te ayudan a detectar que hay sesgos y que te ayudan a corregirlo. En el tema de explicabilidad, por ejemplo, también otros marcos, SAP o LIME, y con herramientas, con frameworks para hacerlo. Y ahora que estamos tan de moda con los generativos y los agentes, el otro día estaba viendo, por ejemplo, Amazon, AWS, tiene un servicio para ayudarte a montar guardarraíles si estás haciendo
una aplicación basada en un modelo generativo. O sea que hay leyes, hay normas, hay tecnología para que esto no sea filosofía, o aunque empiece la filosofía, bajarlo absolutamente a tierra. Pero bueno, dices que eres ingeniero, entonces ahora vamos a aterrizarlo, ¿no? Vamos a bajarlo a tierra y vamos a ver cuáles son esos puntos en común que tienen, que son necesarios para operativizar realmente esa visión que tú estás comentando entre ética y ciberseguridad. Pues fíjate, es que hay tantos puntos en común. Cuando antes en la introducción me Marco, digo, joder, si prescindo de detalles concretos de alguna norma, alguna ley, el discurso casi es común para ética, para operativización de la ética y de la ciberseguridad. Aparte de la cobertura legal que la tienen ambas cosas. Hay un tema que se utiliza como punto de partida en todos estos marcos, que es la gestión de riesgos. Siempre se empieza por identificar los riesgos. Cuando es en ciberseguridad, estás identificando las vulnerabilidades que tú tienes y los riesgos de ataque externo. Cuando estás haciendo un enfoque más ético, empiezas con los riesgos pues, de hacer algo mal, de meter sesgos, de no respetar datos personales. Comparten también la orientación de gestión de todo el ciclo de vida. O sea, cuando estás haciendo productos, pues vas metiendo pues, precauciones, marcos, controles y midiendo los resultados. Hay frameworks, igual que antes a mí me mencionaba Marco, algún framework para ciberseguridad como el NIST, como bueno, o hay otros como el CIS o el SOC 2, hay frameworks también para ética. E incluso a nivel de normas, pues antes se mencionaba 42001, que es de gestión de sistemas de inteligencia artificial, que tiene una inspiración más bien ética. Al lado tenemos la 27000, que es de ciberseguridad. Y si las comparas, bueno, el índice inicial es igual, porque la filosofía que hay por detrás es la misma. Entonces, si nos abstraemos un poco de las medidas técnicas concretas o de las acciones, el marco general es que es tremendamente parecido. Se operativa de una forma muy similar. Bueno, pues yo quería hacerte una última pregunta, que es sobre la responsabilidad individual. Es decir, Sí. ¿qué pinta ahí la persona, ¿no? El individuo en esa relación que nos estás describiendo también y que desconocíamos entre la ética, la importancia de la ética, que es una gran aportación, ¿no? Y además es tan importante ahora cuando hablamos de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la aportación individual, la responsabilidad individual en esa relación que hay entre la ética y la ciberseguridad? Fíjate, esto, bueno, seguro también me lo has oído decir, porque soy un fan y un firme defensor de la responsabilidad individual y pierdo pocas ocasiones de resaltarlo. Porque es cierto que como ciudadanos tenemos derecho y debemos, en este momento tenemos que pedir leyes que nos protejan de comportamientos poco éticos, que nos protejan del cibercrimen, que nos protejan de ataques. Podemos y debemos pedirlo. Es cierto que podemos y debemos exigir a las empresas, sobre todo a las grandes tecnológicas, a que generan los grandes modelos, las grandes aplicaciones, que tengan un comportamiento ético y que respeten los valores, por supuesto las leyes, pero también los valores que queremos proteger. Y por supuesto es lógico que pidamos a las administraciones que persigan el crimen, en este caso que persigan la ciberseguridad. Y todo eso tenemos perfecto derecho a pedirlo y es necesario. Pero lo que no podemos externalizar el problema, como si nosotros no tuviéramos nada que ver. Nosotros tenemos mucho que hacer en lo positivo y en lo negativo. Entonces, un tema que no ha salido, pero lo menciono ahora, el tema de la preocupación por el impacto medioambiental, la huella de carbono de los grandes algoritmos generativos de inteligencia artificial. Pues voy a poner el ejemplo, porque además lo hacemos todos. Estamos preocupados por la huella de carbono, pero utiliza la inteligencia artificial para hacer tontadas. Para hacer un vídeo, que consume mucho hacer un vídeo, que es solamente por gastar una broma, por hacer una tontería. Pues hay que ser consecuentes, eso está en nuestra mano. Un poco relacionado con esto, pues sí, nos preocupa un poco pues, el deepfake, pero luego te mandan por WhatsApp cualquier meme, cualquier tontería y lo distribuyes. O deepfakes o noticias falsas y lo distribuyes. Pues hombre, un poquito de por favor, o sea, contente. Si no estás muy seguro, bueno, si es un meme directamente diría, no lo distribuyas. De ninguna de las maneras. Y desde luego a poca duda que haya de que una noticia es falsa o de que ese meme o ese vídeo, esa fotografía puede ofender o hacer daño a alguien, hombre, no lo distribuyas, casi ni lo comentes. Eso ya depende de ti. Y hay temas un poco ya de cultura, igual en ciberseguridad se habla mucho de la cultura de la ciberseguridad, porque aunque lo que sale en prensa son ataques espectaculares, de filtrados de información, de negación de servicios, de estas cosas,
pero de lo más efectivo es la ingeniería social, que juegan con el poco conocimiento y con el poco cuidado de las personas. Y por eso es importante crear esa cultura de ciberseguridad. Hombre, algunas cosas, por ejemplo, un ataque de phishing o la estafa nigeriana son muy burdos y todavía tienen éxito. Pues, hombre, hay que saber un poco lo que haces. El típico ejemplo que se pone, poner ¿cómo es? La password de la wifi en un post-it. Hombre, pues no lo hagas, no lo hagas. Pero si ahora pensamos, por ejemplo, en inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, el uso de los chatbots generativos, y dice, vale, sí, que podemos exigir a OpenAI y a Google, lo que sea, que pongan todos los guardarrailes del mundo, que respeten todo eso. Pero, hombre, a ver, no metas datos personales o datos confidenciales en una versión gratuita de ninguno de esos sistemas. O sea, es que también depende de nosotros, la prudencia y el hacer las cosas bien. O esto quizá a lo mejor la gente joven precisa un poco más de educación, pero cuando hablas con ChatGPT o similares, tienes que saber que es algo artificial, que no es una persona. Entonces, está el típico caso que salió mucho en prensa. Bueno, el informe que salió hace unos meses en prensa en que decía el uso mayor de ChatGPT es como terapeuta. O el caso desgraciado de algún suicidio. Entonces, pues, hombre, tienes que exigir a los grandes fabricantes que tomen todas las medidas para que eso no suceda. Pero, hombre, la educación y la responsabilidad individual es muy importante. Entonces, por eso, como resumiendo, tenemos que exigir a gobiernos, administraciones y empresas todos los mecanismos que protejan nuestros valores y, por supuesto, que respeten nuestras leyes, pero hay mucho que depende de nosotros. Y entonces, por eso sí que reclamo, tanto en seguridad como aún más en ética, que, bueno, pues eso, que seamos responsables. Eso más o menos... Estupendo, estupendo. Nos hemos quedado con una idea muy clara sobre lo que es ciberseguridad relacionado con la ética y la ética con la ciberseguridad, con lo que nos has comentado. Sí, pero ahora te va a tocar a ti contarme alguna cosa, porque yo sé que es que tú y yo hemos colaborado mucho, ya nos hemos oído contar cosas. Y entonces yo te he ido a contar también, o sea, tú te enfocas mucho, te interesa mucho el tema de la equidad y parece, o alguna vez te he podido entender como que pudiera haber algún riesgo, que algunas medidas que son de seguridad o ciberseguridad acabaron yendo en contra de la equidad. Entonces, a ver, explícanos cómo es eso y qué se puede hacer si es cierto. Es que me parece muy interesante y muy diferenciador también como ideas. Yo voy a ser muy breve y conciso, entonces voy a transmitir 3, 4 ideas, pero muy breves además. Y sobre este tema me parece que hay una gran paradoja, ¿sabes? Yo la llamaría la paradoja de la seguridad, porque tratamos de hacer y hacemos que los sistemas sean más seguros, y muchas veces lo conseguimos, pero hacemos que para los más vulnerables sean más inseguros en muchos casos. Y ahora voy a dar un ejemplo a continuación. ¿Y eso por qué es? Pues es porque ya sabemos que cuando hablamos de IA los datos son fundamentales. Esos datos están sesgados muchas veces por naturaleza y si sumamos además que los algoritmos a veces están sesgados, pues nos encontramos con un cóctel muchas veces que es difícil de manejar, ¿no? Por ejemplo, has mencionado al NIST, ¿verdad? Esta organización tan conocida y tan prestigiosa de Estados Unidos, etcétera. Hay un dato que es espeluznante. Fíjate, hasta 100 veces más de falsos positivos en los reconocimientos de cara, que todos conocemos, para las personas afroamericanas o asiáticas comparadas con las caucásicas. Hasta 100 veces más de falsos positivos. Entonces, tú fíjate, esto no es una anécdota, esto es realmente un dato para tener pues, muy en cuenta. Y por eso yo termino, fíjate, por eso quiero ser muy breve y dar 4 ideas al respecto. Tenemos que proteger, claro que sí, tenemos que proteger, pero tenemos que proteger a todos. No solamente a uno, sino a todos, también a los más vulnerables. Y de ahí esa equidad en ciberseguridad que me preguntabas por ella. Sí. Y has mencionado el NIST, por ejemplo, que es muy famoso por algunos de sus frameworks. ¿Hay frameworks o planteamientos un poco para llevar los temas de equidad en los protocolos de seguridad? Los hay, los hay. Tú has mencionado, por ejemplo, en privacidad hay un framework muy conocido y también trabajan en equidad. O sea, es un organismo muy prestigioso y del cual pues, tenemos que seguir muchas de sus enseñanzas. Pero fíjate que yo ahí me quedaría un poquito más cerca. Y, sabemos que este proyecto, como Marco muy bien ha dicho al principio, está encuadrado dentro de la Carta de Derechos Digitales. Y es que la Carta de Derechos Digitales es realmente importante y es muy poco conocida. Entonces, aquí hay que nombrarla y hay que decir que es algo que debemos de apoyar, ¿no? Todos los que estamos un poco dentro de este entorno. La Carta de Derechos Digitales es un empuje para la equidad también y para la igualdad. Y dentro de ciberseguridad, pues lo mismo también. Y dentro de la Carta de Derechos Digitales hay
este proyecto en el cual estamos ahora trabajando, pero después hay otros proyectos y uno de ellos se llama COPIT, Comunidades de Práctica precisamente para la Igualdad Digital, COPIT, que precisamente da parte de esto, de reunir en comunidades de práctica para hacer que esa igualdad, esa equidad se aterrice realmente, no que se quede ahí en el aire, sino que se aterrice. Mira, te voy a dar un ejemplo concreto. Casi todos nosotros sufrimos el doble factor de autenticación que tenemos que hacer muchas veces, que estás ahí apresurado para entrar ahí en una videoconferencia y de repente te dice, no, pincha aquí, vas a recibir un SMS, vas a buscar el SMS y tienes que meter otras cosas ahí. Bueno, vale, lo hemos aceptado, es un mecanismo de seguridad potente realmente y estamos seguros con ello. Pero ¿has pensado tú alguna vez, Nacho, que hay muchas personas que no tienen un segundo dispositivo realmente para recibir ese código de autenticación? ¿Has pensado en los mayores realmente que ya tienen dificultades para poner una contraseña y que de repente les dicen, no, oiga usted, a ver qué numerito tiene aquí, después va a recibir, deme otro dispositivo, etcétera, etcétera? Bueno, estamos realmente empujando mucho la ciberseguridad para un grupo, pero ¿y qué pasa con todos los otros? Bueno, me parece que es un ejemplo pues, bastante interesante a la hora de concretarlo. Y por eso hablaba anteriormente de que proteger, sí, pero proteger para todos, para los más vulnerables también. Y la verdad que ya nos has dado 2 o 3 ejemplos, pero me quedo con ganas de oír más. ¿Tienes algún ejemplo así de algún problema gordo, algún problema real que se haya... Mira, hay tantos, Nacho, que de verdad no sé por dónde empezar, porque claro, los que estamos metidos dentro de estos temas los estamos viendo todos los días, pero no solamente los que estamos metidos tratando de acotarlos, sino los que nos movemos por la calle. Por ejemplo, un caso concreto es pues cuando tú vas a tu entidad bancaria y vas a pedir un préstamo, bueno, pues por detrás hay muchos mecanismos muy potentes realmente pues para evitar que tu dinero no vaya a manos de otros y que esté realmente seguro, para evitar el fraude financiero, ¿no? Y eso está fenomenal. Yo me siento seguro con mi entidad, tú también, porque sabes que hay unos mecanismos ahí de IA, unos algoritmos súper potentes, etcétera, para prevenirlo. Pero tú sabes que una de las variables que tienen en cuenta estos mecanismos antifraude es la variable geográfica. Dependiendo de dónde vivas, dependiendo de tu barrio, dependiendo de tu ciudad, dependiendo de tu área geográfica, tienes más posibilidades que ese préstamo que has solicitado se te conceda a ti o a la persona que vive en otro código geográfico. Sí, entonces, antifraude, fenomenal, mucha seguridad, fenomenal. A mí yo me siento seguro realmente con estos mecanismos, pero lo que queremos realmente es que no solamente me sienta yo y te sientas tú seguro, sino que se sientan todos los que viven también en ese código postal, ¿no? Entonces, por ahí es por donde enlazamos esa ciberseguridad para todos también y esa equidad que tiene que estar presente también en estos mecanismos, en estos algoritmos y en este ejemplo concreto. Entonces, mira, el tema del antifraude, el tema del reconocimiento facial, que te he dicho que también es tremendo, el tema del código, el doble código de seguridad, es que son cotidianos. Prácticamente en nuestro quehacer cotidiano nos encontramos con cantidad de casos como los que te estoy comentando. Pues ya, bueno, Además, te voy a hacer... Nacho, porque mira, no quería olvidarme, discúlpame, porque has contado una cosa que me ha gustado mucho, que es la ética por diseño. Ética por diseño. Y digo, hombre, esto lo tengo que acuñar yo para decir equidad por diseño, igualdad por diseño, porque se trata de considerar todo esto que estamos diciendo no al final del ciclo, como tú decías también, sino al principio, en el diseño. Claro, cuando estamos al final y vemos que hay un problema, ¿cómo ponemos eso en marcha? ¿Cómo echamos para atrás todo lo que hay? Pues es caro, es costoso, lleva tiempo. Entonces es al principio cuando nos tenemos que hacer estas preguntas. Como tú decías, cuando hablabas de ética por diseño, ahora hablamos de equidad por diseño. Sí. Y ya eso, no, que te decía la última pregunta. Y voy a enlazar, salvando un poco las distancias, con la parte de mi intervención, que hablamos mucho de operativizar. Entonces, bueno, pues estamos preocupados por la equidad, por la ciberseguridad, cómo hacerlo bien. Pero a ti, que además que eres profesor de innovación, sabes que innovar, normalmente lo primero que más cuesta es el primer paso. Bueno, pues si nos está oyendo alguien que en su empresa, en su organización, está preocupado y que quiere realmente mejorar sus mecanismos de ciberseguridad, pero con respecto a la equidad, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? A mí me gusta mucho la formación, igual que a ti. Yo imparto formación en diferentes escuelas y la formación es esencial, fíjate, es uno de los aspectos.
que hay que comentar. Formación en ciberseguridad para la equidad también, equidad y ciberseguridad. Pero yo fíjate, si ahora me dices tú, ¿y esto cómo lo llevas a cabo? Di algo realmente para quedarnos con eso concreto. Pues yo diría, mira, el equipo de ciberseguridad de tu compañía, que va a llegar el lunes después de un fin de semana estupendo, yo le diría al responsable de ciberseguridad, cuando estás aplicando la ciberseguridad para tu compañía, ¿estás pensando en todos o estás pensando en un grupo determinado? ¿En los empleados únicamente? ¿Todos los empleados? ¿Estás pensando en todas las personas, en todos los grupos o estás discriminando algún grupo, como hemos dicho anteriormente, los mayores, los jóvenes, los que acaban de entrar, etcétera? Piénsalo. Si lo estás pensando, ya estás dando un paso importante. Pero ¿cómo lo llevas a cabo? Si quieres por dar un paso más, ¿cómo lo aterrizas para no quedarnos solamente en el papel? Pues mira, te digo 3 cosas. Primero, audita. Primero, exprime qué es lo que estás haciendo, ¿vale? A nivel algorítmico, por supuesto, también, pero quiero más, quiero ver para quién van las acciones que estás poniendo en marcha. ¿Van para todos? Audítalas. Segundo lugar, la formación. La formación me parece que es esencial. Me preguntabas, ¿no? Entonces, la formación es esencial para todos. Entonces, da esa formación para todo tu equipo, pero no solamente la formación tecnológica, la formación en algoritmos potentes de inteligencia artificial o como tú quieras, sino también esa formación de hacia quién va la ciberseguridad, hacia todos los grupos o hacia un grupo. Y después, finalmente, algo que me parece que es muy relevante también, haz que tu equipo sea diverso. Es decir, en esa diversidad ya desde el principio, siendo el equipo ya diverso, tienes muchísimo ganado porque estás haciendo que tu equipo ya incluya esa parte de diversidad que al final va a convertirse en que lo que hagan pues va a ser pues más igualitario, por decirlo de alguna forma. Así que, ¿queremos ciberseguridad? Sí, pero queremos una ciberseguridad mejor, una ciberseguridad para todos también. Y estamos en una situación ahora con todo el desarrollo de la IA, que estamos en un momento súper oportuno para que esto sea así. Así que con esto cierro un poco lo que es mi intervención para quedarme justamente con una idea bien concreta. Yo creo, Nacho, si te parece, porque no queremos alargarnos mucho, entonces vamos a meter Muchas gracias por tus preguntas, Nacho. Yo espero que haya sido interesante. Te metemos a ti, Fabián, también dentro de nuestra conversación y yo, pues un poco lo que decía cuando te he escuchado hace un ratito, Fabián, que estabas hablando de todos estos grupos que hay, algunos de ellos malignos, y que están haciendo cosas feas, pues me estaba acordando de los hackers. Y los hackers, pues ya sabemos que hay hackers buenos y hackers malos, ¿no? Entonces, hablamos de hackers de IA, los IA hackers. Tantos los que hacen cosas negativas, tú has mencionado algunas de ellas y normalmente son conocidos por ello, pero también tú sabes que hay muchos que hacen cosas positivas y que están tratando justamente de anticiparse a las cosas que van a hacer los otros, ¿no? Entonces, en esa disyuntiva de los hackers de IA para el bien y para el mal, hackers IA para el good y para lo malo, ¿cómo lo ves tú? Pongámonos ahora dentro de 3 años, para ponértelo difícil con lo rápido que van las cosas. Imagínate dentro de 3 años, ¿tú quién crees que ha ganado esta carrera? ¿Los hackers buenos o los hackers malos? Bueno, yo aquí primero, porque yo vengo de un mundo de hackers realmente, fueron mis inicios en todo eso, no me van a perdonar si no hago una pequeña claridad, y es la que siempre también les hago a mis estudiantes, y es que ser hacker, digamos, es una profesión como cualquier otra, solamente que los juicios de valor se hacen sobre los profesionales y no sobre las profesiones. No es que hayan abogados buenos y malos, hay abogados. No es que hayan médicos buenos y malos, hay médicos. No es que hayan hackers buenos y malos, hay hackers. ¿De acuerdo? Cada quien determina para qué utiliza pues su conocimiento, ¿no? Entonces, aprovechando que estamos conversando aquí un poquito de eso, pues quiero dejarles esa reflexión, los juicios de valor sobre los profesionales y no sobre las profesiones. Y con respecto a la pregunta, pues yo creo que se están haciendo esfuerzos
bien importantes por desarrollar modelos que permitan identificar a una velocidad mucho más rápida vulnerabilidades y pues las brechas que existen en estas nuevas tecnologías, pero es que yo tengo una persona muy cercana que dice, todo lo que sea inteligente es vulnerable, ¿de acuerdo? Y entre más inteligente, pues más vulnerable puede ser. Y esto va a un ritmo pues desenfrenado, es una carrera absolutamente pues fantástica para todos los que estamos en esto de tecnología y que nos gusta la tecnología. Yo creo que es absolutamente maravilloso lo que nos está tocando vivir, pero desde el lado de seguridad, pues definitivamente por la velocidad en la que va, yo creo que los que están cogiendo su conocimiento para hacer cosas malas, pues están encontrando un gap enorme y están aprovechándose de todo eso porque en seguridad siempre hemos tenido un problema y es que no hemos podido ir al mismo ritmo que van los temas de tecnología, ¿no? Y cuando fue lo de la nube fue lo mismo y después pasamos a infraestructuras como servicio y entonces los equipos de desarrolladores empezaban a lanzar y a lanzar aplicaciones y servicios y no podíamos ir al mismo ritmo, ¿no? Entonces, hoy pasa lo mismo con IA, se están lanzando nuevos modelos, nuevas funcionalidades, cada día sacan algo nuevo y en seguridad todavía no estamos pudiendo llevarle el ritmo a esto, estamos haciendo pues un esfuerzo muy importante, pero si me preguntas, hoy siento que del lado de los que están haciendo las cosas mal, tienen una ventaja competitiva porque, de nuevo, y como lo decía en mi intervención, pues los que están desarrollando estos modelos lo hacen es para que funcione, no para que sea seguro, ¿no? Por default. Así que en unos años, pues quizás ya tendremos un poco más madura esa operación de seguridad sobre los modelos de IA, como naturalmente lo hemos hecho con otras tecnologías, pero es muy difícil anticiparse a lo que va a pasar en un mes o a lo que va a pasar en una semana. Y OpenCloud con el desarrollo de este agente que volvió loca a toda la humanidad, pues nos lo demostró. Veníamos como todo muy bien y una persona por allá en Australia sacó un agente que respondía y tal, y eso pues fue un boom y pues por detrás la seguridad de eso ya se dieron cuenta, ¿no? Entonces, ¿quién podría haber tenido una predicción de eso? Nadie sabía que eso iba a venir. Entonces, de un día para otro, todo puede cambiar. El que dé una predicción a 6 meses, 1 año, 3 años, realmente, pues es muy arriesgado, ¿no? Toca grabarlo y dejarlo ahí para el futuro. Yo, si me permitís, como no estamos viendo aquí las preguntas, y si queréis para terminar, yo sí que tengo una pregunta para los dos antes de cerrar, Nacho y Fabián también. En este proyecto en el que nos encuadramos con este podcast, que está financiado por Red.es parcialmente y por Odiseya también, estamos trabajando sobre neuroderechos también. Es decir, sobre los derechos que nos afectan a nosotros como personas, ¿no? Y ya sabemos que cada vez hay más aparatitos que entran en el cerebro o que tocan en nuestro cerebro, ¿no? Y eso está fenomenal porque ayer leí una noticia que hay una persona que ha podido caminar gracias a esto y hace poco otra persona que ha podido ver y que antes no veía. Es fantástico, pero ahí se pueden producir también algunos problemas importantes, ¿no? Es decir, ¿quién evita que alguien que pueda manipular mi cerebro haga cosas indebidas también, ¿no? Y ahí la mente pues rápidamente vuela, ¿no? Quiero decir, desde empezar con meternos publicidad de cualquier tipo hasta dominar nuestra capacidad de hacer cosas, ¿no? O sea, que quiero decir que estamos en un campo verdaderamente impresionante. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Qué pensáis sobre el tema de la seguridad dentro del mundo de la neurotecnología? Es decir, ¿creéis que se va a producir situaciones como las que estoy anticipando, casi con seguridad, porque la tecnología va muy rápida? Pero ¿podéis decirnos algo sobre cómo podemos securizar de alguna forma que la persona humana, de la cual tú hablabas, Nacho, también, se sienta segura ante esta avalancha de la neurotecnología? Yo te diría, la nanotecnología es una tecnología preciosa, es impresionante. O sea, a mí me encanta, o sea, todo tiene la neurociencia primero y la neurotecnología después. Pero también, siendo sinceros, asusta. Entonces, o sea, esos riesgos que describes,
por suerte, a día de hoy todavía no son reales. O sea, la neurotecnología todavía no tiene un grado de desarrollo como la inteligencia artificial ni parecido. Y está más desarrollada en lo que yo llamo en lectura, o sea, en interpretar señales procedentes de nuestro cerebro. Pero además señales que normalmente tienes que poner electrodos o cascos, algo que se nota. O sea, todavía no pueden fácilmente espiarte sin que tú quieras. Entonces, no es tan fácil ahora mismo hacer daño. Y donde está muy limitado es lo que digo en escritura, o sea, en dar impulsos a tu cerebro, a tu sistema nervioso. Lo poco que se hace es con conocimiento, implantando cosas Pero, claro, evolucionará. O sea, tiene un potencial maravilloso de cara a temas terapéuticos, sobre todo, y de rehabilitación, y entonces se va a desarrollar. En el momento en que consigamos lectura no invasiva y que no se note, y sobre todo que consigamos, aunque eso está mucho más lejos, influir de verdad y de forma, vamos a decir, inalámbrica sobre el cerebro, los escenarios dan miedo, ¿eh? Dan miedo y hay que... La única suerte es que quizá, como yo creo que tecnológicamente está retrasado, no está en un punto en que esas cosas yo creo que se puedan hacer. A ver si no nos pasa, como decía Fabián, con la seguridad en inteligencia artificial. Aquí a ver si somos capaces de llegar antes y hacer protección, porque si no, los riesgos son grandes. Sí, yo ahí solamente como por complementar quiero quedarme con las palabras que daban unas de las personas pues más influyentes en Silicon Valley, que están muy metidas en todo este tipo de nuevas tecnologías, y es con lo que a la pregunta le decían si quería tener hijos, y la respuesta fue: voy a esperar a ver qué pasa con Neuralink, ¿no? De Elon Musk, ¿no? Y yo me quedé con esa información porque hay personas pues que tienen claramente información un poco más privilegiada, y pues digamos eso es lo que va a marcar la diferencia hacia el futuro, ¿no? Realmente todo esto puede nacer como nació OpenAI, como una organización que pretendía tener todo bajo control, pero y como para beneficio de la humanidad puede que nazcan proyectos así, porque coincido con Ignacio, es absolutamente maravilloso lo que se puede lograr con esto, pero definitivamente en las manos equivocadas esto puede perderse de control, y ya vemos en lo que va OpenAI, ya está cerca de llegar los anuncios y después va a llegar quién sabe qué otra cosa, etcétera. Entonces puede que nazca con un magnífico fin, pero en el camino puede que se vaya tergiversando el objetivo, y ahí es donde pues tendremos que estar pues muy preparados para ver cómo abordar este tipo de riesgos emergentes que a hoy no los tenemos dentro del radar, pero que es una interesante discusión que podemos dar desde la academia o desde distintos sectores de investigación para ver pues cuál es el impacto que podría tener y cómo nosotros desde seguridad lo podríamos contrarrestar con algunos controles, ¿no? Desde el diseño. Fabián, muchas gracias. Nos quedamos con ganas de mucho más realmente, porque da para mucho más los comentarios, la discusión, el debate. Muchas gracias, Nacho, también por todo lo que nos has comentado y lo que te has dejado en el tintero para todos vosotros. Muchas gracias también, porque pronto tendremos un nuevo podcast para que todo lo que se ha dejado tanto Fabián como Nacho, como Marco, como muchas ideas que están ahí y que nos han surgido, las podamos comentar próximamente. Así que hasta pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.